Estructuras disipativas. Una obra de Clara Janés. Transfiguración. En el mudo abandono, las formas son ya solo personificaciones de los ausentes. La luz es aquella que convertía en contemplación la mirada, ocaso y alba desde la azotea, y vuelve la música sin fin. Tanto amor por lo entonces amado, inmanifiesto, que era la vida misma, y todo en el cuerpo late y se hace gesto, y cada gesto es su transfiguración. Y aunque esté despoblada la cabeza como el campo tras la siega, llamada, cuando duerme la noche del cuerpo y no se reconoce ya la luz del alba, y todo es esa veta negra habitada por la muerte, el astro de que la alimentaba, los pájaros del amanecer cantan los himnos subterráneos y se llenan de anémonas. Los labios de la enamorada tierra se insiste en el renacer de Adonis y se entrega al goce de la disolución y del estiércol, a la nada perpleja ante sus metamorfosis, pensando en el poeta enfermo. No es silencio, tu mano se hace ajena y no recoge los instantes, y se van los ojos hacia las tinieblas, en tanto el pensamiento entra en la trama del desmembrarse y tendido en tierra cede a la gravedad, y el caballo que eran las 10.000 formas salta desde tu pecho al horizonte sin fin de disolución. No es silencio lo que queda de ti, es la ignorancia que devora tus restos sin amor. La vía irreversible. El arco iris visible solo breves instantes, gracias al agua, gotas que no toca el viento de voluntad, carentes, con un punto solo de unión, y luego se evaporan, muere el color y la flor con su perfume en el camino, pero el aliento sigue. La vía irreversible, atrapado por el otro discurrir, el templo del pulso inocente del sentido. Yo fluctuante, marchitarse de rosas, un viento, y cae la pluma del ave que sostiene el vuelo, y el color asciende de la sombra mientras se eleva la desesperación, y vuelve a abrirse y marchitarse las rosas y el espejismo del jardín donde compartíamos amor, escarbando la tierra y siendo tierra, y se cercaba el maullido como ahora cuando es claridad el desgarro en el rojo del perfume, con el latido de las rosas renovadas que acogen la lucidez del llanto de la célula en muda, mientras la niebla pasa un paño por el rostro de la luna.
La atmósfera es precisamente lo que no podemos separar mediante el pensamiento. Wittgenstein. Hierba, arreza a la mezadebe. Mira cómo van atentos solamente a la andadura, con todas sus pertenencias y animales, cruzando la aridez de las estepas. Mira cómo se apiñan en el desierto para vencer la tempestad de arena, mientras el sol cambia de posición el prisma que da color al aire, y ellos siguen, que todo es camino hacia la hierba. Mira cómo lanzan al agua caudalosa los rebaños y los guían con el celo de no desperdigarse, y emergen las cabezas de ovejas y de cabras, buscando allí y allá, mientras los remolinos levantan sus garras. Ellos se esfuerzan hasta vencerlas y encauzar la marcha, que todo es camino hacia la hierba. Ahora andan descalzos por la nieve, de un monte a otro, abriéndose un sendero por las escarpaduras, y entre chispas el blanco afila el aire, y un vacío brutal de cobijo los acecha junto a los barrancos. Pero ellos en cadena continúan, que todo es camino hacia la hierba. Donde quiera que estén, se debaten en el mediodía, y con la sombra sin duda ni pregunta, en la pura entrega, en ese trayecto, los pasos repetidos, en pugna contra el hielo y la ventisca, y la hora que una vez y otra tala la luz y les arroja encima la ceguera de la noche, donde ellos reciben silenciosos y prosiguen, los ojos fijos en la meta. No hay vuelta atrás, ni espacio para el amor en esta vía, ni para el recuerdo o la contemplación. Hay solamente una fe y el movimiento de avanzar con la firmeza del diamante que se abre paso en la extrema dureza, en ese duelo de la vida con la muerte, que es el camino hacia la hierba. El camino hacia la hierba, el camino hacia la hierba, el camino hacia la hierba. Ese seguir sin tregua hasta llegar al verde, verde esmeralda, que al fin ofrecido nos acoge. Último sueño, acaso de comunión tan deseada, el goce compartido de la tierra, antes de que nos cierre los párpados la nada. La memoria blanca de Antonio Gamoneda. Saturnino Valladares. Alguien ha entrado en la memoria blanca. Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda es un poeta provinciano de vocación. La suya es una historia conocida. Nació en Oviedo en 1931. Pero tras la muerte de su padre, se trasladó con su madre a León en 1934. Aprendió a leer en el único libro que había en su casa, Otra más alta vida, un poemario que había publicado su padre en 1919.
En esta obra el niño descubrió simultáneamente la significación de las letras y un lenguaje que no pertenecía a la comunicación coloquial. La circunstancia se volvió en favor mío. El arduo conocimiento de los signos de la escritura se produjo al mismo tiempo que, incomprendida pero perturbadoramente sensible, se dio mi primera experiencia poética. He dicho incomprendida, sí. Yo no me preguntaba ni preguntaba por las significaciones. Había descubierto una causa musical en las palabras y esto proporcionaba un sentido a lo que no comprendía. Otero Sánchez, Santiago, 2008. No obstante, a pesar de lo determinante que resultó esta revelación rítmica, el poeta siempre negó que hubiese algún tipo de resabio en su escritura relacionado con el libro de poemas que había escrito su padre. Con frecuencia Gamoneda ha sentenciado que la poesía, su poesía, es el relato de cómo se avanza hacia la muerte, pero simultáneamente es también el arte de implicar placer en ese relato. Arte de la memoria en la perspectiva de la muerte. Por tanto, capaz de alcanzar placer incluso en el sufrimiento. Partiendo de este enfoque vital, no resulta tan extraño que el autor entienda que la poesía no es literatura, pues mientras que ésta se erige como la ficción, aquella lo hace sobre la realidad de nuestra propia vida. No obstante, en el proceso de creación, cuando Gamoneda descubre su pensamiento poético, yo no conozco mi pensamiento mientras no me lo dicen mis propias palabras. Emparentado cronológicamente con el denominado grupo poético de los 50, la inexistente generación del 50, como numerosas veces ha afirmado, solo mantuvo relaciones con sus autores canónicos muchos años después de las estrategias promocionales del grupo, pues Gamoneda no fue invitado a participar en el homenaje a Antonio Machado en Collioure, ni en la antología 20 años de poesía de Josep María Castellet, ni en la colección de poesía crítica Collioure, dirigida por Jaime Salinas, en la que estos escritores dieron a conocer su obra comprometida. El primer miembro del grupo al que conoció fue Claudio Rodríguez a finales de la década de los 70 y el último fue José Ángel Valente en 1996, aunque se habían saludado en 1975. Como muestra de su correspondencia con este último, llegó a unirle una cercanía, una especie de descubrimiento, una empatía particular que, en opinión del autor de Descripción de la Mentira, procedía de una visión comprometida del estado de soledad necesario que la creación poética. Gamoneda, 2007. La amistad y la afinidad les condujeron a compartir algunos eventos literarios y tras la muerte de Gallego,
Gamoneda participó en diferentes homenajes póstumos en virtud de las muestras de solidaridad que particularmente en los últimos años de su vida recibí de Valente. Gamoneda, 2007. Dos rasgos característicos de los autores del grupo poético de los 50 son su condición burguesa y universitaria. Aquí radica una de las grandes diferencias formativas entre estos poetas y Gamoneda, pues este procede de la cultura de la pobreza y nunca cursó estudios universitarios, aunque meritoriamente ha sido investido doctor honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras, León, Carabobo, Andes, Santo Domingo y Estado de México. El propio autor se refirió a la diferente actitud política que estas circunstancias comportaban. Los miembros canónicos de la generación del 50 procedían de familias acomodadas para arriba. En general, todos estos eran hombres de izquierdas, actitud de fundamento y fuente ideológica. En la pobreza proporciona una actitud distinta. Nuestro pensamiento social no estaba fundamentado en ideología, sino en nuestro propio sufrimiento, en nuestra propia pobreza. No es lo mismo. Corti Ruenduelas, 2009. De formación cultural y literaria autodidacta, su poesía teje una delicada tela sobre ciertos argumentos vitales recurrentes, principalmente desde descripción de la mentira. De esto surgen sensaciones e imágenes que el poeta interioriza y disemina estéticamente en cada libro, incorporando progresivamente nuevos matices que completan, modifican o modulan lo anterior, pero es en la lectura de su obra poética completa cuando se percibe el relato continuo de una memoria visionaria que, como tantas veces ha afirmado, se origina desde la perspectiva de la muerte. Solo desde esta revelación se explica el sentencioso verso de Arden las pérdidas. Esta es mi relación, esta es mi obra. Probablemente el núcleo fundador de su poesía surge en la infancia. El niño incrusta el rostro en los barrotes del balcón de su casa y observa las cuerdas de presos dirigiéndose hacia el penal de San Marcos en León. Él sabe que no volverán, solo son los desaparecidos de la represión franquista. Posteriormente, el trágico recuerdo del óxido de los barrotes se asocia simbólicamente con las desapariciones. Así surge el primer versículo de descripción de la mentira. El óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. En Lápidas, su siguiente libro, otros poemas colocan al lector enfrente de la escena. Sucedían cuerdas de prisioneros, hombres cargados de silencio y mantas, cruzaban bajo mis balcones y yo bajaba hasta los hierros cuyo frío no cesaría en mi rostro, y cuentan el temeroso y protector final.
Mi madre, con los ojos muy abiertos, temerosa del crujido de las tarimas bajo sus pies, se acercó a mi espalda y con violencia silenciosa me retrajo hacia el interior de las habitaciones. Puso el dedo índice en la mano derecha sobre sus labios y cerró las hojas del balcón lentamente. Gamoneda ya había anunciado el gesto materno en descripción de la mentira, cuando afirma que su hábito es la retracción, la retirada hacia una especie maternal, aunque la mayor parte de la crítica vio en este símbolo un referente singular, su largo silencio poético durante el franquismo. Por tanto, anunciado desde una experiencia real, un único símbolo gamonediano puede comprender múltiples referentes. En este caso, los años alejados de la escritura poética y el gesto protector de la madre. Consciente de su particular uso del símbolo, el autor llamó el cuerpo de los símbolos a un ensayo sobre su poética. En el poema manejo palabras cargadas con valor simbólico, pero se trata de un simbolismo con un solo miembro. El símbolo es en su naturaleza aquello mismo que simboliza. Dicho de otra manera, es símbolo de sí mismo. La imagen gamonediana es autorreferente, vívida, de un profundo enraizamiento existencial. Gamoneda 2000. Su inaccesibilidad en ocasiones se debe a que el contexto en el que el poema se desarrolla raramente aparece. El poema presenta fragmentos vagos en un tiempo y un espacio a menudo incomprendidos o no revelados. Cuando digo hay azúcar debajo de la noche, hay la mentira como un corazón. Cuando digo hay azúcar debajo de la noche, hay una mentira como un corazón clandestino debajo de las alfombras de la muerte. Yo sé apenas lo que he dicho, que estoy rescatando materialidades de mi infancia, cuerpos reconocibles. Yo robaba el azúcar, jugaba con las alfombras y mi madre me predicaba con la muerte. No se trata, pues, de imaginería delirada, se trata de invocar el tiempo, el transcurrido, mi tiempo. Gamoneda 1997. El objetivo de las páginas que siguen es realizar una aproximación global a la obra poética de Antonio Gamoneda, a su memoria blanca. Este acercamiento va a llevarse a cabo cronológicamente, considerando el orden de la escritura de los poemarios y no el de su publicación, aunque advirtiendo que la sucesión de textos no es una mera superposición cronológica, sino que supone una progresión al tiempo que sugiere la retrospección.
El poema más antiguo del autor conserva, el poema más antiguo que el autor conserva fue fechado en 1947. Con él abre La tierra y los sabios, un conjunto de poemas juveniles que no se publicaron en un libro independiente. Te beberé el cabello y cerraré los ojos. Tú seguirás mandando tu cabello turbio de besos, ordenados según la fecha de su escritura. Los primeros textos de La tierra y los labios parten de los tópicos del amor sentimental. Paulatinamente, el yo lírico va asumiendo el valor genérico de la especie hasta transmutarse en un hombre que sufre. Es un hombre, va solo por el campo. Ya en el hombre apenas llora. Se pregunta por el sabor a muerto de su lengua. La angustia existencial de este poema anuncia la que será una de las constantes gamonedianas, la poética de la muerte. El autor sospecha que esa fue adquirida a partir de dos hechos biográficos primordiales: la tristeza de la madre fundamentada en la desaparición de su esposo, y durante la guerra civil en el frecuente y terrible espectáculo de las sacas del amanecer, la conducción a las tapias mortales, la sangre, incluso en las cunetas suburbiales. Otro de los grandes temas que recorre este libro es el de la pérdida de las creencias religiosas. En vivo y en silencio, atormentado, a Dios me lo sacaron por los ojos. Ahora, donde Dios era fuego, donde hablaba, ahora, donde Dios era fuego, donde hablaba el dolor, llora el vacío. Esta última temática cobrará mayor significación en el poemario que publica Sublevación Inmóvil. Desde el punto de vista del poeta, el Dios perdido se manifiesta en ocasiones enmascarado en su propia ausencia. Como la tierra silenciosa espera un labrador apasionadamente, así ya tengo el corazón caliente de esperar bajo el sol a que Dios quiera, a que quiera venir. Si Dios viniera, si viniera Él aquí, si de repente el libro se abre con los sonetos titulados Prometeo en la frontera, en los que el titán sujeto a la roca y el poeta parecen encarnar el dolor de ser humano y al mismo tiempo la sed de belleza, justicia y libertad. ¿Acaso estemos en igual tormento? ¿O qué dura, feroz es la frontera de la belleza y el dolor? Ni un Dios puede cruzarla con su cuerpo puro. Los dos estamos por igual manera a hierro y a sed de soledad, los dos encadenados contra el mismo muro. Las contradicciones y los conflictos, tanto estéticos como morales,
y los políticos surgen de la misma sustancia inmóvil, y la belleza, aunque sirven de tormento, se presenta como una rebelión solidaria que puede dignificar a la humanidad en una conciliación idealista. La belleza no proporciona dulces sueños. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Viva en su luz mi pensamiento. Quiero morir en libertad. Este idealismo toma su forma más concreta, real, en Exentos primero. El autor siente que su necesidad de fe empieza a cumplirse y su poesía transita hacia unas convicciones cuyo designio es la verdad práctica. Yo me callo, yo espero hasta que mi pasión y mi poesía y mi esperanza sean como la que anda por la calle, y hasta que pueda ver con los ojos cerrados el dolor que ya veo con los ojos abiertos. Exentos primero, 1956 y 1960. Son un conjunto de poemas que nunca se publicaron como libro independiente y que en 1987 vieron la luz en Edad, 1947-1986, compilación revisada e incluso escrita, reescrita de su poesía. Esta obra, acompañada de un perspicaz estudio de Miguel Casado, recibió el Premio Nacional de Poesía. De todos sus poemarios, Blues Castellano es el más carnalmente querido por Antonio Gamoneda. Rechazado por la censura de la época, solo vio la luz en 1982, además del estímulo poético del turco Nazım Hikmet, homenajeado manifiestamente en el poema Tatareando Nazım. Algunos textos del libro se aproximan a las letras y al ritmo del juez, en concreto al blues y al espiritual. Como el propio título de la obra indica, de las tres partes en las que se divide blues castellano, este ritmo puede apreciarse de modo más evidente en los blues de la segunda, construidos a través de paralelismos y reiteraciones, como en el fraternal y solidario blues de La Escalera. Por la escalera sube una mujer con un caldero lleno de penas. Por la escalera sube la mujer con el caldero de las penas. Encontré a una mujer en la escalera y ella bajó sus ojos ante mí. Encontré la mujer con el caldero. Ya nunca tendré paz en la escalera. Además de la cadencia rítmica, también se sirvió el poeta del modelo de lenguaje de protesta y consolidación del jazz. Este último propósito ya señala explícitamente en la cita de la filósofa francesa Simone Weil, que abre el poemario: la desgracia de los otros entró en mi carne, el amor solidario, aún siendo fraterno, en su visita por la tarde. Entré en la casa y me quité el abrigo para que mis amigos no supieran cuánto frío tenía. En su naturaleza existencial
Sentir la vida de los camaradas es ser el camarada de uno mismo. No logra ocultar en ocasiones la vergüenza y el sufrimiento que provocan la situación política y la conciencia de clase del poeta. Como en ocultar esto, sé que de pronto algún rostro golpeado vendrá a mirarme y abrirá la boca. Bajé los ojos ante el mundo, cubrí con una sombra mi vergüenza y mi pena, me dispuse a una fraternidad sin esperanza. Esta temática ya había sido abordada en Sublevación Inmóvil. No obstante, Blues Castellano rompe con la abstracción idealista del libro anterior desde el primer poema, Cuestión de Instrumento, al repetir unos versos de Sublevación Inmóvil para negarlos a continuación. Lo escribí yo con estas mismas manos, pero no lo escribí con la misma conciencia. Esta conciencia provoca que al caer la noche el poeta caiga envuelto en la mirada roja de mi amigo y en la cobardía de mi corazón, que sueñe a veces que lo llevan con las manos atadas y que se cuestione terriblemente si ha traicionado a sus amigos. Esta incertidumbre germinará poéticamente en descripción de la mentira. Ejemplarmente, el sentimiento de vergüenza se presenta en su esencia terrible y dolorosa en el poema que lleva por título Malos Recuerdos. Dos anécdotas se expresan: la saña y crueldad de un grupo de niños que golpean a una perra. Ella gemía, se arrastraban pidiendo, se orinaba y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Y el robo de una carta y el papel de fumar que una madre enviaba a su hijo soldado. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, sintetiza con punzante arrepentimiento uno de los últimos versos de este poema estremecedor. De otro lado, uno de los grandes símbolos positivos de blues castellano y de los libros que vendrán después son las manos amorosas de la madre que portan el amparo y el olvido, el dolor y el cansancio, la soledad y la libertad. Cuando yo tenía 14 años, me hacían trabajar hasta muy tarde. Cuando llegaba a casa, me cogía la cabeza mi madre entre sus manos. Cuando no sabía aún que yo vivía en unas manos, ellas pasaban sobre mi rostro y mi corazón. Pasa tus manos grandes por mi nuca todos los días para que no vuelva la soledad. Desde el año 1959 y durante 7 u 8 años, salvo raras ocasiones, Gamoneda abandonó la escritura poética, no la pasión por la poesía que siempre le acompaña. Este silencio prolongado se debió a su activa participación en las actividades políticas en contra de la dictadura franquista.
ejercer un cauteloso proselitismo, guardar a algún camarada en casa, repartir papeles, reunirse con obreros. El poeta no realizaba este tipo de acciones aisladamente, sino formando parte de un reducido grupo clandestino que hoy es el único superviviente debido a las desapariciones de sus amigos, suicidios, asesinatos, extraños accidentes, locura. Los años en la clandestinidad sirvieron para que el poeta se cargase de sentido y ajustase su sensibilidad a la relación existente entre lo poético y lo visual. En su opinión, este tiempo estimuló su necesidad de ver el pensamiento. Es el paso de blues castellano a descripción de la mentira. Los pocos poemas que compuso durante estos años se reunieron posteriormente en Exentos II, Pasión de la mirada. De 1969 a 1977, Gamoneda revitalizó la vida cultural de su ciudad al dirigir las actividades culturales de la Diputación de León. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos.